Aunque la importancia de decir no parece obvia, a muchas personas les cuesta trabajo decirlo y más cuando se trata de sus hijos, incluso cuando saben que deberían hacerlo. Decir no a los niños y adolescentes sin pronunciar la palabra es una habilidad que no solo es posible, sino que puede marcar una diferencia significativa en la relación con ellos. Es ideal que exista un balance entre el sí y el no, o mejor aún, que aprendamos a decir no a los niños y adolescentes de forma positiva. Al escuchar un no argumentado, los hijos se acostumbran a escuchar razones y aprenden a contraargumentar, a manejar la frustración y aceptar los límites. Es importante que la comunicación efectiva se haga con paciencia, explicar las razones detrás del no y ofrecer alternativas positivas cuando sea posible. De esta manera, se puede ayudar a los hijos a desarrollar habilidades emocionales y sociales que les servirán a lo largo de sus vidas. Hoy vamos a explorar y conocer de voz de los expertos cómo decir no a los hijos, cómo comunicar de manera asertiva límites y enseñar valores sin recurrir al no tradicional. Definitivamente, el no se puede convertir en oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo de padres e hijos. Hoy, en Diálogos en Confianza, ¿cómo decir no a los hijos? Importantísimo este tema el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo soy Leticia Carvajal. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlas. Hoy martes de familia, así que ojalá se quede con nosotros y pues juntos entendamos por qué decir no a nuestros hijos tiene que ser de una forma positiva y les tiene que servir a ellos, sobre todo de aprendizaje. Bueno, pues ojalá se quede con nosotros, nos escriba, se comunique si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, pues nuestros especialistas, usted ya sabe el tamaño de nuestros especialistas aquí en Diálogos en Confianza, así que no dude que todas sus preguntas las van a resolver. Muchísimas gracias. También quiero saludar a Jimena Raya, que en este momento la está viendo, y ella estará alternando junto con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Jime. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Susana Celis, quien ya está como siempre lista atendiendo a todos sus comentarios. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Leti. Bien, así es, ya estamos aquí listos para recibir todos sus comentarios y todas sus llamadas. Recuerde que puede vernos completamente en vivo en las transmisiones digitales a través de Facebook, Twitter y YouTube. Si usted nos ve a través de esas redes sociales, usted puede escribir ahí sus comentarios, si nos quiere compartir alguna experiencia y sobre todo que nos pueda compartir sus dudas y sus preguntas para que las respondan aquí los panelistas. También si nos está viendo a través de la pantalla de su televisión, puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 4000 y haremos llegar todo lo que nos diga a través de la llamada aquí al panel, Leti. Así es, vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias, Azucena. Y bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy. Voy a comenzar con Alicia Rábago. Ella es licenciada en Pedagogía con maestría en Ciencias de la Orientación Familiar y en Educación, Neurociencias y Aprendizaje. Y también es autora del libro Sin Querer Queriendo. ¿Cómo estás, Alicia? Hoy muy contenta de estar aquí con un tema que además creo que es de los que más me gusta. Ay, sí, es un temazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Eduardo Ibarra González. Él es psicoterapeuta familiar y de pareja. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Leti, muchas gracias. Gracias por la invitación, aquí estamos. Muchísimas gracias y también le agradezco muchísimo que esté con nosotros a Yolanda Leticia Vadillo Magallán. Ella es psicóloga especialista en temas de crianza y educación, directora del Centro Didáctico Cultural. ¿Cómo estás, Yolanda? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál te gusta más, Yolanda o Leticia? Los dos, pero podemos utilizar Yolanda. Bueno, muy bien. Bienvenida, muchísimas gracias. Alicia, quisiera comenzar contigo. ¿Cuáles son las estrategias efectivas para poderle decir que no a nuestros hijos, que sea de una manera pues asertiva y también respetuosa? Yo creo que vamos a incluir a lo largo del programa muchísimas, pero empezaría diciendo este control como padre que tienes que tener. Muchas veces nuestra reacción ante lo que sucede es lo que hace que se pierda la asertividad de ese no. O sea, o pegas de gritos, o jaloneas, o ese no es estruendoso y se pierde el mensaje. Entonces, el primero y que yo
quisiera enfatizar mucho es ¿qué tan cansado estoy? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Qué es lo que me mueve? Porque es la reacción del niño o es todo el bagaje que traigo. Y mientras yo conozca y trate de no engancharme con las circunstancias, sino que entienda que es una oportunidad para que el niño aprenda algo, para que se forme, para que haya sustento en lo que estoy diciendo, creo que va a ser muchísimo más sencillo y no va a mermar la relación que tenemos con nuestros hijos. Así es. Bueno, Alicia comenzó duro porque la intención, y yo respaldo totalmente lo que dice ella. Sin embargo, esto es un requisito que estamos pidiendo y a veces es un poco difícil para los papás porque si ubicamos el grueso de la población, las edades, nosotros somos de una generación donde aprendimos a evitar contactar con las emociones, ¿sí? Todos los aprendizajes van dirigidos a no sientas, no te tiene que dar miedo, el que se enoja pierde. Si se acuerdan todas esas frases, yo generalmente las ocupo en las conferencias con papás y siempre digo la primera parte y todo el público contesta la segunda. ¿Por qué? Porque se la saben. Y si se la saben es porque nacieron con ellas, se criaron con ellas y aprendieron de una manera en la que las emociones son irreconocidas. No sabemos gestionar. Eso implica que no tenemos una lectura de cómo estamos emocionalmente. Y evidentemente nos lleva a lo que ella dice, ¿sí? Cuando yo reacciono, termina siendo eso, una reacción ante un evento emocional y entonces viene con toda la carga afectiva, que es frustración del papá, enojo del papá, coraje del papá. Entonces se termina volcando en el no, se termina volcando toda la frustración y todo el coraje y el resentimiento y a veces también traumas e historias pasadas de los propios padres. Entonces la lectura inicial, que es, y por eso decía que comenzó fuerte, es hacer un ejercicio primero de cómo estoy ejerciendo la parentalidad, cómo estoy ejerciendo mi labor como padre, como madre, y sobre todo, muy difícil por cierto, lo es, pero tener una lectura emocional de cómo estoy al momento de la interacción con mi hijo, en qué canal estoy, en qué sintonía, si estoy como para tolerar más cosas, si estoy intolerable en ese momento. Eso es muy difícil de entrada de hacerlo ya de por sí con uno. Ahora lo va a hacer más cuando estoy interactuando con otro ser humano como mi hijo, como mi hija. Se puede, claro, pero sí se requiere un trabajo importante. Y además, creeríamos ahora que con toda la información y con esas nuevas juventudes que están informándose más y están mucho más apegadas un poco a lo que sienten, esperaríamos que pudiera haber ya un modelo, un modelaje gradualmente con los años de poder tener una lectura previa. Estamos muy lejos de llegar allá, lo sé, es que pero soy optimista, ¿no? Sí, pero soy optimista y creo que sí se puede empezar a tener una generación de papás mucho más conscientes de su salud emocional. Claro. Yolanda, ¿tú qué opinas? Pues yo me iría como un pasito atrás antes de las recomendaciones, ¿no? El no es algo que podemos escuchar mucho a lo largo de los primeros años de vida. Y es una palabra que puede llegar a ser muy limitante, pero también es importante que nuestros hijos aprendan a poder decir no a ciertas cosas. Entonces, y a recibirlo, no solo a decirlo, y a recibirlo. Entonces hay que estar creo que el exceso tanto del sí como del no es bien importante y hay que estar muy conscientes de no hacerlo, porque ahorita, por lo menos en consulta, creo que muchos de nosotros, o al menos yo, recibimos muchos casos con problemáticas como el niño no hace caso. Y si nos vamos hacia atrás, bueno, ¿a qué no hace caso? Porque a lo mejor está en un ambiente en donde todo está siendo constantemente permisivo. No toques, no hagas, ¿no? Y creo que a lo largo del programa podremos hablar de muchas alternativas que se pueden hacer con niños, con adolescentes, sin utilizar la palabra no, pero sí poniendo límites, claro. Porque los límites jamás dejarán de ser un factor de protección. Un no también es un te quiero. Claro. Un no también es decir, no vayas hacia allá porque te quiero, porque te protejo. Entonces, creo que hay muchas formas de decirlo y también el no es importante que lo aprendan, porque cuando crecen también ellos pueden decir no a esto no me gusta, desde niños. Por supuesto. ¿No? Esto no me gusta, podemos hacer otra cosa. Entonces, creo que es un tema bien interesante. Muy interesante y esto que mencionas de establecer límites es muy importante, aunque también muchas veces, no sé si a ustedes les pasó cuando los papás, a mí me acuerdo que me decían, no es no y punto, ¿no? Y te sentías como rechazado, como triste, te desanimaba, porque había ocasiones en que tal vez queríamos que nos explicaran por qué no. Claro. O sea, yo tengo tal vez esta necesidad o esta idea y de repente eran como muy impositivos decir no y a veces no hacían una pausa para decir, mira, es no por... A ver, pero fíjate que yo me voy a tener ahí, no sé si voy a jugar al abogado del diablo,
pero yo sí creo que también aquí depende de la edad. O sea, Sí, completo. porque hoy me encuentro a muchos padres cansados, agotados de negociar con los hijos a los 7 años. Entonces dice, ya quiero tirar la toalla. Claro, porque vengo negociando desde que él tiene 8 meses, 1 año. Entonces hay momentos en los que el no es no. O sea, no te voy a sustentar tanto el por qué, dependiendo mucho de la edad y de la circunstancia. Por supuesto que hay situaciones en las que tú vas a tener que pues incluso argumentar un poco, por ejemplo, con un adolescente de por qué no puedo llegar a esa hora, y entonces a lo mejor tendrás que dar un poco de mayor explicación, y aquí entonces entraría este no asertivo. O sea, no vas a ir, no vas a llegar a esta hora, y el niño va a insistir, y el niño va a jalar, ¿Por y, el niño va a qué? insistir, y tus argumentos van a tener que ser muy sostenidos para no salirte de ese no, porque los chicos están preparadísimos, evidentemente tienen muchos argumentos para defenderse, y como nosotros venimos de esta generación en donde el no era no y te quedabas callado, pues no tenías tantos argumentos ni tenías verbalmente esa preparación, y cuando viene tu hijo y te argumenta tanta cosa, empiezas hasta a dudar de lo que estás haciendo. Ay, Entonces, estoy mal. fíjate cuántas variables están entrando en un no, que a veces, yo digo, a veces un no puede enseñar hasta más que un sí. Sí. Pero ¿cómo encontrar ese equilibrio o cómo poder considerar esas alternativas que tenemos cuando dices, bueno, aquí como bien lo dices, aquí sí es no y no es negociable, y aquí sí podemos negociar? Y entonces, Creo que hay un hacerle? antecedente. Sí. O sea, primero ubicar que los papás conocen muy bien a sus hijos. O sea, nadie conoce mejor a sus hijos que sus propios padres. Y tú sabes cuando un hijo te está picando la costilla, ¿no? Tú sabes cuando está queriendo nada más como fregar, ¿no? O sea, por supuesto que lo sabes. Y en ese sentido es a lo que ella se refiere. El no es no y punto. Y no te voy a dar explicación, porque además sé que mi explicación te la vas a pasar por el arco del triunfo, y de todas maneras vas a querer hacer lo que tú quieres. Tiene que ver con la edad, tiene que ver con si es un niño que de pronto va a obedecer y se va a quedar, digamos, encuadrado en ese no, o si es un niño que va a estar retando, un adolescente que justamente va a estar provocando el no, o sea, deliberadamente lo provocan, justo para crear un conflicto y justo para argumentar. Entonces, todas esas lecturas, por eso es muy complicado de pronto decir aquí sí, aquí no, y esta es la receta. Cada padre, y eso nosotros como especialistas es importante que retomemos esa función de los papás. A veces creo que pecamos de decir, es que así es, o es que la teoría dice tal. O sea, cada papá conoce a su hijo. Podemos dar algunas recomendaciones muy generales, pero en verdad, al momento de aplicarlo, el papá sabe cuando su hijo está solamente buscando crear conflicto. Pero ahí ¿sí? sí volvemos a esta primera parte de la Exacto. variable, ¿no? O sea, si yo conozco a mi hijo y en qué circunstancias se está dando, pues también me puede llegar a pasar que vengo del trabajo cansado, agotado, de horas de estar en el tráfico, y de repente me dice algo y de entrada digo, no. Entonces, pues ahí hay un no que dices, buenas tardes, ¿no? ¿Cómo te fue? O sea, yo creo que por eso empecé con esta parte del reconocimiento desde dónde viene el no, porque incluso muchos padres de nuestra generación damos no porque así lo aprendimos, pero ni siquiera hemos visto por qué nos están dando el no. Y cuando le das una pensadita más allá, dices, a ver, a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado, no vas a ir por esto, a lo mejor sí, se lo pasa por el arco del triunfo, pero mi no va a ser no, si escuchaste bien o no, estoy muy claro, porque mi objetivo de que es peligroso, de que no puedes, de que no debes, lo tengo claro. Cuando no lo tengo claro es cuando empiezo un no, puede ser un sí, o un no que Una se duda. convierte en un sí. Y Exactamente. yo la sí, duda. igual como decía la compañera, a lo mejor voy a jugar abogado del diablo, yo sí creo que el por qué sí importa, Claro. siempre. La intención. Desde niños, ¿no? Yo trabajo con los primeros 6 años de vida, y me parece que donde podemos cambiar esta historia es justamente desde esta disciplina, en donde ya no el no sea porque lo digo yo, porque entonces crecimos sin entender por qué. Y ahora creo que lo que queremos es que se entienda, o sea, no desde el no, sino que entiendas cuál es la consecuencia. Y no te tienes que tirar 1 hora explicando la consecuencia. Puede ser muy breve, pero sí Muy que firme. se pueda comprender desde la primera infancia por qué no. ¿Por qué no puedes hacer algo? Claro. Porque de esa manera yo lo que pienso es que se introyecta. Si no, lo que nosotros aprendíamos era como, no, ¿por qué no? Y ya está, Claro, como ahora, si no, como si Eso no tampoco importara es- la razón. Eso Y tampoco la es razón sí garantía de la importa. aceptación. Claro. Habría que hacer la diferencia con los supuesto que papás, no. ¿no? Porque de pronto decimos esto los especialistas, no hay que explicarles, y entonces de pronto se entiende, Que cuando así le lo- explico va a decir, bueno, entonces no. Ok, Entonces está bien. sí hay que hacer la diferencia,
Que el que le expliques exactamente tiene una razón, me parece que eso le da argumentos al niño, puede entender la razón de por qué la negativa, pero eso no quiere decir que lo vaya a aceptar de buena manera. Hay una No, frase pero que... incluso, perdón, en el adolescente, cuando viene desde ellos, cuando tú los cuestionas, o sea, sin decir, no vas a la fiesta, sino, ¿por qué crees que no estás yendo a la fiesta? Y a veces vienen respuestas desde ellos, y ahí es donde se toma conciencia, como, claro, porque voy a ir a un lugar donde no hay un adulto responsable. A lo mejor no te lo van a decir con estas palabras, pero creo que eso queda más en la conciencia por más tiempo. Creo que aquí hay una frase que podría ayudar a todos los padres que nos están escuchando, que podría ser suave en el modo, pero firme en el fondo. Tú no tienes por qué gritar, tú no tienes por qué hacer alaraca, tú no tienes por qué azotar puertas ni que se convierten. Lo que te voy a decir, te lo voy a decir suave porque estoy convencido de mi no, porque sé por qué no, pero voy a ser muy firme. O sea, no me voy a mover de ahí. Tú me vas a provocar, tú me vas a insistir, ¿no? Y a ver, lo voy a decir también, esa es parte de la chamba de ellos, ¿no? Insistir, luchar por conseguir algo, romper ese límite que quieren que todos como seres humanos vamos rompiendo. Pero si tú como papá tienes muy claro el objetivo, vas a hacer, la manera es suave en el modo, pero firme en el fondo. Claro. Ahora, qué importante es empezar desde pequeños a decir no, porque yo también he visto a muchos niños de repente cuando hacen el berrinche porque te piden un juguete y de verdad a veces es muy lamentable y es muy pues triste también ver a un niño frustrante que esté llorando, que esté pataleando en el piso y de repente ves a los papás como que dicen, ya te lo compro, no, o sea, ya con tal de que no siga este gritadero en la tienda donde se encuentren. ¿Cómo empezar a establecer esos límites desde que uno es bebé, desde que uno es pequeño? El tema de la edad va a ser fundamental. Entendamos que hay, desde el desarrollo va a haber momentos en que el niño en un principio tiene que recibir todo, y de manera abundante. ¿Sí? Es decir, pensemos en un bebé. En un bebé no le vas a tomar medida, ¿no?, de cuánto exactamente, salvo una indicación médica, por supuesto, pero generalmente la demanda es, como decían, a libre demanda, ¿no? Algo similar tiene que ver conforme va creciendo en cuestiones de desarrollo, porque el niño por naturaleza va a querer explorar, va a querer pararse, va a querer andar, va a querer caminar, ¿sí? Y ahí es la chamba del papá de acompañarlo, de guiarlo en el proceso, de estar ahí presente, y eso incluye cederle cosas, ¿no? Que quiere la taza, bueno, pues igual le tiro el agua y toma, juega con la taza, igual no taza, te la cambio por una de plástico para que no te lastime. O sea, toda esta labor de padre, de madre, tiene por objeto proveerle al niño para que él pueda nutrirse de experiencias, que eso tiene que ver con desarrollo y con aprendizaje y un chorro de cosas que se van a dar en ese proceso. Entendamos que las edades te van a ir marcando de pronto en qué momento es donde tú tienes que empezar a frenar ya, porque empieza a ser demasiado, porque empieza a ser demasiado egocéntrico y entonces ya tienes que ir mediando, a ver hasta acá, y ahí empieza la frustración. No es tajante, pero sí vas tú midiendo, como otra vez como conoces a tu hijo, hasta qué punto empiezas a ceder y hasta cuándo dices, a ver ya, suficiente, y empiezas a frustrar gradualmente. Y esto se va, digamos, a prolongar así la primera infancia y después un poquito mayor en la adolescencia y bueno, ya empieza a adquirir otras características. Pero lo que quiero dejar muy claro es, la edad es un parámetro. La edad del desarrollo es un parámetro, un factor para decir y para decidir cuándo y hasta dónde. Eso es como un primer dato que podemos tomar en cuenta. Y yo creo que también, a lo mejor voy a tocar gallos por ahí, como se dice, yo creo que también hoy la presión tan fuerte social de es que quiero ser un muy buen papá y cumplir y me sé todas las teorías nuevas y que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, ya sabes, todas estas frases que ahora se escuchan y que a lo mejor en 40 años darás una conferencia y dirás, y que mi hijo tenga lo que yo no tuve, todas estas frases. Creo que por eso partí y inicié con ese punto del reconocimiento personal, porque hay muchas cosas que se lo compré porque todos lo tienen, se lo di porque todos lo hacen, lo dejé que hiciera esto porque todo el mundo a mi alrededor me presiona para hacerlo. Yo parto de ese objetivo y también de entender que en una misma casa puede haber 3 niños diferentes y la necesidad de cada uno de ellos es distinta. Entonces, ¿por qué estás reaccionando a ese sí o a ese no? ¿Porque tú quieres cumplir con eso me hace buen padre? ¿O porque quiero cubrir una necesidad que el hijo tiene? Como decía Eduardo,
Ya me estoy dando cuenta que sí di mucho y que necesita un poquito más de límites, un poquito más de no seas tan egoísta. Este en especial, el segundo, por decir, pues con este voy a establecer un poquito más de límites en su parte. Es la necesidad del niño, no es una necesidad que yo estoy supliendo mía porque a mí no me lo dieron y ahora quiero que él no le falte nada. No sufra. ¿Qué necesita ese niño que tienes ahí? Porque la chamba más importante como padre que tenemos es hacer de esa personita la mejor personita que se puede. Claro, por supuesto, esa yo creo que es el objetivo, ¿no? de todos los papás. Bueno, vamos a esta entrevista que le realizamos a Vidal Schmil. Él es pedagogo, especialista en desarrollo humano y él es pionero, usted ya lo conoce, en el concepto escuela para padres. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Es un mito que uno no sepa cómo ser mamá o ser papá diciendo es que nadie te enseñó eso. Claro que sí, cuando tú eres mamá, eres papá, pues tienes de referencia la educación que recibiste, para bien o para mal. A lo mejor es terrible lo que hicieron contigo y vas a tener y vas a multiplicar y vas a reproducir los mismos esquemas, tal vez de maltrato. Pero también está la parte positiva, ¿no? Entonces es un mito eso de que no sabes ser mamá o ser papá cuando apenas tienes un bebé. El establecimiento de límites en la vida de un niño, de una niña, es muy importante. No es que haya una edad específica. Tú empiezas a ver conductas o comportamientos. Por ejemplo, un bebé es demandante tiene hambre, llora, y la mamá debe de cubrir esa necesidad, por supuesto. Pero muchas veces la mamá se angustia tanto que de inmediato deja todo a un lado y corre, en lugar de dar un espacio, un tiempo para que el niño sepa que se puede esperar y que va a venir la solución, pero que no va a ocurrir de inmediato. Uno de los grandes problemas de la mayoría de los padres de familia actuales es que no establecen límites oportunamente. El no que le puedas dar a un hijo puede ser un acto de amor. Es un límite, es un establecimiento de seguridad para él. Por supuesto que el no a los hijos se vuelve absurdo cuando es general, cuando está basado simplemente en tu mal humor del día. Decir no a un hijo, siempre y cuando esté dentro del marco de valores, congruencia y consistencia del hogar, de la familia, efectivamente es una forma de protección y su repercusión es a largo plazo. El propio niño, la propia niña, aunque haya hecho un coraje espantoso porque le dijiste que no a algo, es muy importante que le des el concepto de suficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que le digas que no porque ya es suficiente. Ya no te voy a comprar esto porque tienes suficientes juguetes o pelotas o balones o muñecas. Trae una repercusión a largo, a mediano plazo. Los niños se sienten protegidos de alguna forma cuando papá puede decir no ante ciertas peticiones, no a todo, cuidado con eso, no podemos generalizar. Tenemos que cuidar salud, seguridad y, por supuesto, preparación para su vida adulta. Muchísimas gracias, Vidal, por esta entrevista. Y pues, ¿qué razón tiene, no? Sin lugar a duda. Qué importante establecer estos límites, pero ¿cómo hacerle, por ejemplo, si yo me estoy dando cuenta que le estoy diciendo a todo que no a mis hijos? Porque también es mucho el miedo que puedes sentir y casi quisieras tenerlos de repente en una burbuja y que no estén en ningún peligro y que no tengan ninguna consecuencia negativa, pero que también ellos tienen que aprender y también tienen que... Y es parte de la vida. Que es parte de la vida, caer, tropezarse, levantarse. ¿Cómo hacerle cuando yo digo, sí me estoy pasando y le estoy diciendo que no a la mayoría de cosas que me está pidiendo mi hijo? Yo creo que es importante partir de la idea de que también tienes que analizarte a ti como mamá, como papá. Primero darte cuenta, como dices, cuántas veces estás diciendo esto al día, si viene, como decía Vidal, de tu educación, porque fuiste una persona que recibía un constante no y estás repitiendo la historia y ahora la puedes reparar tomando conciencia de que a lo mejor puedes dar otras respuestas. Por otro lado, creo que un factor que es muy importante y que estamos viendo mucho actualmente, lo vimos a raíz de la pandemia, es esta
constante también, como dar todo, papá, mamá o familias diversas, trabajan mucho. Y entonces se vive desde mucha culpa y se da todo. Porque cuando quieres estar, quieres hacerlo, como tú dices, lo mejor posible. Entonces hay una imagen muy linda donde hay una mamá en una habitación con su hijo y está rodeado de juguetes y le dice ella, ¿qué más quieres? Y el niño le dice, un no. No, ya, Qué fuerte. ya, o sea, quiero un no porque eso me va a contener, me va a dar límites y lo vemos mucho con esa sobreprotección a raíz, insisto, de la pandemia, en donde ahorita los padres están empezando como a soltar, pero muy de poquito y les cuesta mucho trabajo decir que no, porque lo que quieren es proteger. Pero, y yo creo que se ha hablado muchas veces en este programa, la sobreprotección va más hacia la agresión, no hacia el cuidado. Los niños tienen que experimentar, tienen que saltar, hay que ver cuándo decimos que no. Hay cosas que de verdad no vale la pena decir que no. Claro, No, claro, efectivamente. quiero saltar en los charcos de agua y de inmediato dices no. Y a lo mejor dices, bueno, y si lo experimenta y le pongo Claro. unas botas y la pasamos Muy increíble. bien. Déjenme hacer una pausa y regresamos con más de este tema. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire, educador y filósofo brasileño. Continuamos con el programa. Gracias por seguirnos viendo. Los queremos invitar a que vean también el programa del día de mañana. Se titula ¿Cómo ser un egoísta responsable? ¿Qué significa esto? Si no le hace sentido, pues vea el programa de mañana porque justo le van a enseñar técnicas y estrategias, pues para tener amor propio, en realidad es lo que quiere decir, y cómo lo puede llevar a un contexto social donde, pese a que usted sea primero, pueda ver por los demás. Y mientras tanto vamos a seguir aquí con las preguntas que ya nos están enviando. Muchas gracias. Mire, tenemos varias que tienen que ver con la etapa de adolescentes. Nos dice María Mendoza, hablan de decir no a los hijos de pequeños y la sobreprotección. Ok, si ya lo hiciste, ¿cómo corriges esto si tu hijo ya es adolescente y se revela? Muy buena pregunta. Pues yo creo que Voy, va aplicando el Adelante, adelante. Yo A creo ver. que sí. Siempre, y esto creo que hay que tenerlo muy claro, siempre hay forma de recalcular. O sea, hay muchos papás que ya te dicen, no, es que ella es adolescente, ya no me hace mucho caso. No, no. Siempre podrás recalcular. Evidentemente, a lo mejor te costará mucho más trabajo que aquel niñito que quería todavía quedar bien contigo, que escuchaba mucho mejor, que eras así como, wow. Un adolescente que está en continuo cuestionamiento, pues te va a retar mucho más. Entonces, fíjate, me retoma eso primero que dijimos. ¿Qué te va a mover? El enojo, te vas a enganchar con él, porque con el adolescente muchas veces empezamos hablando de algo y acabamos discutiendo porque te volteó los ojos o te azotó la puerta y se perdió todo el sentido. Entonces, lo primero que yo te digo es no te enganches, establece bien hacia dónde quieres ir y no salgas de ahí. Volvemos al suave en el modo, pero firme en el fondo. A ver, me peleo con esto, con mi adolescente, pues mi no va a ser asertivo. Siempre repetiré la misma frase, ya sabes que eso no está permitido en esta casa o ya sabes que esa hora de llegada no es la que en esta casa se maneja. Muchas veces, como decía Eduardo, hay niños que te provocan, ¿no? Porque saben que sacándote de quicio o, es más, poniéndote a discutir con la pareja, consiguen, mi mamá ya me dijo que sí, o mi papá, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que más te va a ayudar es entender que no te tienes que enganchar con él porque él está haciendo la labor que le toca por la edad, algunos más ruda que otras, y tú tener muy claro el objetivo del por qué no. ¿Por qué no? Porque lo pongo como un ejemplo. Cuando tú vas de viaje y dices, voy a Puebla, pues agarras la carretera a Puebla, ¿estamos correcto? Y nadie te va a sacar a menos que haya una desviación por construcción o algo, pero te vas a llevar a Puebla. Pero si tú no tienes claro a dónde vas, como puedes ir a Querétaro, Toluca, Puebla, pues ¿qué agarras? Entonces te vas a ir moviendo. Ten claro el objetivo y te apuesto que no va a haber manera que tu no se pierda en el camino. Y pensar que un niño, aunque sea un adolescente, incluso el sentir que su papá sigue ahí acompañando, es lo que más necesita.
Tener claro, exactamente. Tener claro cuál es lo que estás intentando con ese no. Si tienes claro eso, como dice Alicia, puedes hacerlo de una u otra forma, pero el objetivo no se va a perder, ¿sí? Es aquí donde viene como la dificultad con cada papá, porque de pronto sí, yo entiendo que hay algunos papás que quisieran, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Y ahí sería como, o sea, pues ahora sí que con las herramientas que puedas, con el discurso que puedas, con la manera en que tus propios padres te educaron, o sea, es un mundo de posibilidades. Lo que sí te va, el faro que te va a guiar es qué estoy pretendiendo con este no. Es un límite, es una consecuencia, es un barandal de seguridad para mi hijo adolescente. O es una un no? necedad. O es una necedad también, ¿no? Pero si tú lo tienes claro, va a ser mucho más fácil que te mantengas y te sostengas ahí, que si estás dudando, que si lo haces simplemente porque ya te enojaste y entonces quieres ahora como aplicársela tú, o sea, porque cuando eso se da, te vas a tambalear en tu no, ¿me explico? Si tú tienes claro exactamente por qué razón es el no, y seguramente las razones que de fondo de un no están como el cuidado de tu hijo, la protección, el que no se haga daño, el que no corra riesgos, tienes una base sólida, un sustento para poder mantenerte ahí firme. Ok. Justo Beth Castro nos dice, ¿y si es tan necio, aunque le expliques, dejarla que experimente y pase por las consecuencias? Es una mujer, hija. También puede ser, ¿no? Siempre y cuando no ponga en riesgo su vida, ¿no? Pero también es importante que ellos experimenten. En el caso de los adolescentes, yo lo que creo, y es algo que pues muchas veces funciona, es que conectes. La conexión da cooperación. Cuando tú como papá puedes conectar con tu adolescente y te puedes sentar en ciertos momentos, no estoy hablando del momento en que dices que no, y platicar y decir, a ver, o sea, ¿y por qué quieres ir a esta fiesta? ¿Y por qué quieres hacer tal? Eso es conectar. Si tú te diriges al adolescente desde esta figura en donde no se puede pasar, no hay explicaciones, no hay un porqué, no conectas y entonces no hay cooperación del adolescente. Entonces se vuelve más necio y lo que quiere es retarte. Claro. ¿No? Muchas veces el no, conforme lo están escuchando constantemente, por el contrario de que no lo hagan, los reta a hacerlo. Entonces intenta conectar y también yo le diría al comentario anterior y a que se tomen su tiempo a veces para tomar decisiones. Normalmente es, ¿puedo ir? No. Y si te tomas un tiempo y dices, oye, ¿me das un momento para pensarlo? Y te doy una respuesta. Y entonces también te das la oportunidad, a lo mejor como papá, como mamá, de respirar, de saber qué le vas a decir, cómo se lo vas a explicar, si es que te lo permite. Y si no te lo permite, es importante siempre decir, está bien, entiendo que estás enojado, pero voy a estar aquí cuando lo necesites. Sé que estás enojado porque no fuiste al cine y en esta ocasión no se podía, y yo voy a estar aquí cuando estés mejor. Eso es acompañar. Que esa es otra forma de conectar. conectar también, o sea, el hecho de que tú le reconozcas la emoción y sepas exactamente por lo que está cruzando, porque justo la queja del adolescente tiene que ver mucho con esto, ¿no? Ellos no me entienden, los papás, los adultos no saben y no entienden por lo que estoy pasando. Cuando tú rebotas un poco la emoción y sí, entiendo que estás molesto, estoy seguro que estás frustrado, estoy completamente seguro que me odias en ese momento porque te estoy diciendo que no. O sea, cuando tú le rebotas eso, siempre hay un eco en ellos de decir, bueno, por lo menos sabe, ¿no? O sea, por lo menos sabe y sabe cómo me siento. O se enojan Sí, más, te dicen, enojan sí lo más, sabes, ¿por qué lo haces? No, ¿qué exacto. pasa? Pero hay esta parte de poder, hay algo, hay un diálogo acá en donde yo estoy perfectamente entendiendo lo que te está pasando. Y eso también es importante para los papás que puedan también espejearse un poco, porque además de pronto se nos olvida como papás, como adultos, que también pasamos por esa etapa y que también queríamos ir a la tardeada, a la fiesta, y que lo frustrante que se sentía que te dijeran que no, la angustia que de ir y afrontarte a tu papá y decirle, oye, puedo, o sea, todo eso que de pronto ya olvidamos, si nosotros lo recordamos, sabemos perfectamente por lo que están pasando y un poco también devolverles esa parte, ¿no? Yo sé que no se trata de extenderles un choro de yo cuando tenía tu edad, no, Claro. o sea, tampoco no va por ahí, Olvídalo. pero sí decir, ¿sabes qué? Sí entiendo eso, ¿no? En algún momento pasé, sí entiendo cómo te sientes, o sea, esta parte de poder reconocerles lo que están sintiendo puede ser muy útil para esa conexión. Ok, pues tenemos muchos comentarios. Por ejemplo, Susana Gómez nos dice, considero que el no tiene una connotación de obediencia, sin que te expliquen las consecuencias y poder reflexionar y asimilar y aprender a tomar conciencia y decisión. A los padres les gusta que los hijos sean obedientes sin explicar.
Todas las opiniones son válidas, por eso se construye aquí esta plática. Claro. Tenemos más unas llamadas, muchas gracias que nos están llamando. Juan Francisco Meso, él es adulto mayor y nos escribe, nos llama del Estado de México y nos dice, decirles no a los hijos es sobre todo cuando lo que quieren no es lo que necesitan. Es mejor utilizar un no cuando se trata de situaciones que amenazan la seguridad y la salud. Para lograrlo, el diálogo tiene que ser con seguridad y respeto. Esa es su opinión, muchas gracias. También nos llama Héctor Ramírez, nos dice, ¿cómo poder implementar reglas a un niño de 5 años que tiene autismo? Bueno, es que lo que pasa es que supongo que esta persona está trabajando con un especialista que le puede ayudar a implementar reglas, porque además hay muchos niveles, grados de autismo. muchos grados. Entonces, creo que aquí dependería de cómo la circunstancia del propio niño y la circunstancia de la familia, ¿no? Aquí sí es ayudarte y apoyarte en ese especialista con el que ha sido tratado el niño. Para mí es importante. Tener muy claro, justo con la ayuda del especialista, cuáles pueden ser los alcances de este niño en particular. Sí, sabemos que en este tipo de trastornos, de problemas, incluye una parte neurológica importante y a veces no va a tener los alcances que tendría un niño sin autismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que el papá, que la mamá tengan claro en casos especiales cuál va a ser a lo que podemos aspirar con el desarrollo de un niño o una niña en particular. El especialista sabrá y te podrá decir con la atención que tiene, podemos esperar que sí llegue a esta meta, que sí logre tal, o decir, ¿sabes qué? No, más bien el ambiente se va a tener que adecuar a esta dinámica, a este desarrollo particular del niño o de la niña. Okay, bueno. Y fíjate que hay algo importante en lo que hemos ido platicando. Hablamos de los límites, que es que hay como conceptos muy estigmatizados, ¿no? El de la autoridad, por ejemplo. Autoridad nos remite como, ay, el que grita, el que pega en la mesa, y no es así. Hay una autoridad muy positiva que puede ser respetuosa, comprometida, reconociendo emociones, esa autoridad que se gana. Creo que si tienes la oportunidad de tener niños pequeños, entender el concepto que creo que todos quisiéramos. No se trata de vencer a tus hijos, de yo soy tu papá porque lo digo yo y porque... No, tú eres esa autoridad, sí, pero esa autoridad que vas a ganar con respeto, con ejemplo, con cariño. Se trata de convencer, y hago comillas para lo que nos van escuchando y no nos están viendo, no convencer de, ándale, hijito, hazlo, por favor. No, ese convencer no. Vas a convencer de que van a trabajar juntos porque lo que estás haciendo es en beneficio de él. Desde muy pequeño empezar a responsabilizarlo de su cuidado, de saber que no se pone en riesgo, de que lo que estás haciendo es en beneficio de él. O sea, es este convencimiento de estamos trabajando juntos por tu bienestar. No te venzo porque soy tu papá y porque lo digo yo y él no es porque lo dije yo, sino estoy convenciendo desde somos un equipo. Va a haber momentos en los que no me entiendas, va a haber momentos en los que no te guste, va a haber momentos en los que discutamos, pero mientras mi intuición, mi educación, yo vea que no te pongo en peligro, voy a hacer lo posible porque estés bien. Pues Darle justo espacio. vamos a ver una cápsula de un testimonio, justo porque todas las familias son diferentes y justo hay familias donde la autoridad no es sana. Entonces tenemos un testimonio anónimo de una chica que nos comparte cómo vive o cómo vivió ella, pues crecer en una familia donde el no estaba basado en el machismo. Vamos a escucharla. Cuando yo era niña, nací y crecí en una familia disfuncional. Es disfuncional porque mi padre es alcohólico, bueno, era alcohólico, él ya falleció en el 2020. Mi papá, aparte de su alcoholismo, era un hombre muy machista. A sus 3 hijas constantemente nos hacía comentarios pues misóginos, devaluantes, solo por nuestro género. Por él no hubiéramos estudiado más que la secundaria. Él siempre nos decía que para que estudiábamos y nos íbamos a casar, y cuando nos casáramos nos iban a mantener, y cosas así por el estilo. Los no que recibí de mi papá fue principalmente en el tema de su machismo. Él nos impedía hacer varias cosas, como que una mujer no podía salir de
de su casa sola, que no podíamos llegar tarde, y una mujer no podía hacer eso. Una mujer tenía que estar en su casa. Cuando entré a la preparatoria y tenía que hacer tareas, ir a museos, pues tener que llegar más tarde a casa, él se molestaba mucho de que qué hacía en la calle, que por qué no estaba en casa, que qué horas eran de llegar, y comentarios de ese tipo. Todos estos no veo que en mi vida adulta pues sí causaron un impacto muy grande, y es algo que hasta el día de hoy sigo trabajando ya en terapia. El hecho de recibir esos no de papá como de mamá no era porque ellos fueran personas que quisieran hacerme un daño real o perjudicarme directamente. Esos no que yo recibí fue la consecuencia también de sus propias creencias durante un entorno determinado, e igual bajo las influencias temporales que a ellas les tocó vivir. Ahora que soy mamá, trato de cambiar cosas que yo siento que me afectaron en mi desarrollo, sobre todo en la niñez, pero pese a que me doy cuenta de algunas cosas, a veces el inconsciente me traiciona y sí vuelvo a repetirlas. Hago cosas o repito ideas o creencias que yo sé que están mal, que no le están aportando algo positivo a mi hija, pero trato de ser tolerante conmigo y decirme, pues estás en proceso de cambiar, estás en proceso de darle a tu hija una vida mejor que la que a ti te dieron. Muchísimas gracias por este testimonio. Muy importante lo que escuchamos, porque además esta parte donde dice, bueno, pues ahora me doy cuenta que a veces repito los mismos patrones. Eso también, digo, es hasta cierto punto normal y no se deben de culpabilizar. Lo importante es que se está dando cuenta, ¿no es así, Alicia? Sí, a mí me queda clarísimo que este estigma de los buenos padres como que no se equivocan, ¿no? No hay nadie perfecto, ni tú como papá, ni mamá, no hay nadie perfecto, ni tus hijos lo van a hacer. Entonces, es muy frustrante querer cumplir con estándares que no vas a alcanzar, porque todos nos vamos a equivocar. Pero bueno, escucharla y decir, fíjate bien cómo dijo, ¿no? Fueron de sus circunstancias, o sea, fueron por sus circunstancias. Ahí estaríamos hablando a lo mejor de un autoritarismo, ya no de una autoridad que se ganó con respeto, sino con mucho miedo. Entonces, creo que este trabajo que está haciendo ella, primero, reconocer que ella lo repite, ya es un enorme paso. Claro. Y segundo, tratar de decir, pues me equivoqué, pero voy a recalcular el camino y lo voy a hacer mejor. Es un proceso de aprendizaje, ¿no? Me equivoqué y aprendo. Y a lo mejor hasta cuando mis hijos están un poquito más grandes, también lo comparto. Sí, yo me equivoco, no soy perfecta, ¿no? Y te pido disculpas si aquí sobrereaccioné. Creo que esto es muy válido. Claro. Algo que me llamó ahorita también mucho la atención mientras hablabas, que no le voy a decir a mis hijos, no, mira, porque yo cuando cumplí 16 años una vez salí tarde y me asaltaron y las dos dijeron, no, eso no. ¿Por qué de repente muchos papás como que quieren dar explicaciones de más y terminas? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la mente de un adolescente cuando tú lo quieres llenar de esa información? ¿Por qué no es bueno, pues, saturarlos de repente? Yo creo que lo pierdes. O sea, cuando tú te echas una historia, ya el adolescente ya lo perdiste. Justamente hablamos ahorita en el corte, o sea, estamos en una cultura de la inmediatez, en donde ellos ven TikToks que duran 1 minuto o máximo. 2. Entonces, si tú le explicas en 10 minutos cómo fue tu adolescencia y entonces era otro México, ya lo perdiste, olvídalo. Bueno, y además podrías irte más como hacia, a ver, lo vamos real. a sentar, exacto. O sea, el caso es que no vas a ir, estás enojado, me encantaría que pasara, pero si quieres podemos hacer un plan juntos. Pero no con esto que puedes revolverlo mucho más y que tampoco estás conectando porque además ni siquiera lo estás escuchando. Creo que algo que sería interesante es poder, ¿qué tiene que decirte el adolescente? Y a lo mejor tiene que decirte muchas cosas que no te van a agradar, ¿no? En el momento en que tú le prohíbes algo. El papá, la mamá que hace esas historias, pues se pone él como protagonista,
cuando el asunto es el permiso del chico. ¿me Y explico? bueno, O y la además, chica. deja de tú al ponerse de protagonista, estás con un adolescente que justamente te está juzgando, te está escaneando, te está criticando y está queriendo romper con patrones porque él está buscando su identidad. Entonces, pero eran otros tiempos tuyos, papá, qué bueno que yo no vivía ahí. Entonces, empieza la discusión por otro lado, en donde, es más, hay estudios donde cuando tú hablas con un adolescente escuchas ciertas palabras. Después de ciertos minutos te empieza a oír así como el de la película de las ballenas, como voz cetácea de mi mamá, me dice", y ya lo perdiste. Entonces, si tú tienes, mira, volver al objetivo. Yo tengo claro el objetivo, sé a dónde voy. Esto es no, por esto y por esto. Que sí te sientes mal, que sí te frustra, que sí. Pues sí, pero es así, mi chavo. O sea, y también yo quisiera regresar a esta parte de no estigmatizar el no. En la vida necesitamos nos. Claro. Necesitas nos para buscar sís también. Entonces, esta frase de, por ejemplo, es que yo le quiero dar lo que yo no tuve, yo te contesto y a lo mejor le quitas la oportunidad de aprender lo que tú aprendiste, ¿no? Entonces, creo que a veces nos vamos al extremo. Él no existe, como las emociones que no nos gustan, existen, pero hay que aprender a saber qué nos genera y qué hacemos con eso que nos genera, ¿no? Y yo decía hace un momento, dar oportunidad y dar espacio también al desacuerdo, ¿no? Porque de pronto parecería ser que los papás estamos buscando las palabras exactas, el modo exacto para no generar desacuerdo, para no generar encono, o sea, la vida está llena de problemas, la vida normal de cualquier ser humano tiene dificultades, tiene broncas, y hay que dar espacio a eso también. Y eso se aprende también dentro de las familias. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a solucionar un problema si lo que trato justamente es no crearle problemas? ¿No? O sea, claro, hay problemas, tenemos diferencias. ¿Cómo nos sentamos a la mesa a comer a pesar de que me caes gorda y te caigo gordo? ¿Cómo te pido la sal? O sea, todo eso, me explico, es una cuestión de dinámica de familia donde se tiene que aprender a lidiar con eso. Estoy molesto, sí, porque discutimos hace rato, pero bueno, o sea, ni modo, eso es un tema y aparte, vamos a sentarnos, vamos a convivir lo que se pueda y luego terminamos de arreglar el problema que tenemos. Me explico, es darle espacio a esa parte que de pronto estamos como rodeados de muchos medios donde nos dicen, no, eso no se puede, está mal, hay que ser felices, o sea, no es así. La vida no es así. Porque eso incomoda. Y eso es importante, hacérselos ver a tus hijos desde pequeñito al adolescente o al adulto que ya vive contigo todavía. Claro. Ahora, ¿qué sucede cuando esto ya se torna a veces hasta violento? Yo, por ejemplo, de repente tengo 9 sobrinos, entonces no falta el que le dice el papá no y dice, bueno, y sí lo voy a hacer, y te retan de una forma en que sí te quedas pensando y dices, wow, o sea, qué difícil es para de repente a los papás que tu hijo se te plante enfrente y te diga, pues, ¿cómo ves que sí lo hago? Y a ver, hazle como quieras, ¿no? Y eso de repente dices, ya se está saliendo de control absoluto y eso lleva a pues no lo vas a hacer como ves y ya se pierde el sentido de una plática, de una negociación sana. ¿Qué hacer en ese momento? Porque de repente dices, no, la típica, ¿no? De se me va a subir a las barbas y después ya no voy a poder controlarlo. ¿Qué hacer? En ese momento lo ideal es retirarte, es decir, no voy a seguir esto, me retiro y no te voy a hacer caso. ¿O qué hacer en un momento que se puede tornar hasta violento? Yo sí te diría que es mantenerte en lo que, como nos decía Alicia, si tú sabes que vas a tomar ese camino, tienes que mantenerte. Y a lo mejor en el momento en que el adolescente está tan enojado, es mejor también darle su espacio. No te quedes, porque justo él recuerda que modela tu conducta. Entonces, si tú eso lo llevas a discutir, y entonces, ¿por qué yo la di? Entonces, él está aprendiendo que sí, los conflictos se resuelven gritando, manoteando. Él lo que tiene que modelar de ti es esta paz que a lo mejor por dentro no la tienes, ¿no? Pero lo finges y lo actúas y te retiras y te permites a ti también darte como ese espacio. Y puedes hasta decirlo, decirle, mira, Sí, claro. esto me está sacando de mis casillas y no quiero decir algo que no debo. Entonces, dame mi espacio también. Y luego seguimos hablando del tema. Si se llega a ese punto, significa que algo atrás no se leyó bien como papá. No digo como hijo porque justamente no es trabajo de los hijos ver eso. Tienen que aprender a verlo. Claro. Pero en teoría el adulto es el que tiene que identificar cuando esto está comenzando a escalarse. Y ahí es donde hablábamos justamente al inicio de esta lectura. O sea, ¿qué me está pasando a mí con este adolescente que me está diciendo que no? Y que yo ya me sentí en la necesidad de pararme de él. O sea, ¿qué onda con eso? ¿No?
ahí ese paso previo a llegar a una situación de gritos y todavía más a llegar a una situación de golpes que pasa, hay que mencionarlo porque pasa de adolescentes que se encaran con las mamás o con los papás y se ponen de pecho y las empujan con el cuerpo, o sea, sí pasa esto, ¿no? Que ya son situaciones de violencia doméstica y que estamos en otro nivel de intervención, porque en casos graves sí de pronto es necesario incluso llamar a la autoridad. O sea, lo que estoy diciendo es muy grave, pero no, es sucede real. y de pronto ¿sabes qué? En ese momento le llama una patrulla, mi hijo está en tal situación. Estamos hablando de chicos de 14, 15 o si no es que a Hasta veces menores. menos, ¿no? Pero son casos graves porque algo se rompió en algún momento de la vida en esta comunicación y entonces ya están en ese nivel. Entonces desescalarlo suele necesitar mucho más que una plática, mucho más que una charla, Sí. suele necesitar ya de intervenciones terapéuticas importantes con la familia. O sea, es un problema grave, pero se puede evitar justamente si el papá, otra vez lo que mencionaba Alicia, lo que les mencioné yo, tiene la capacidad de poder mirarse y darse cuenta que está llegando a un punto en el que no va a haber, no va a haber manera de regresar. ¿Cómo regresas después de una cuestión y una violencia física? Sí, es complicado, no es imposible, pero requiere mucho trabajo. Entonces, se evita eso si el papá, si la mamá son capaces de empezar a darse cuenta que se está llegando a un punto en el que no hay retorno y en el que se les está saliendo de control. Si eso detectan los papás, las mamás que nos escuchan, yo les recomiendo ya en ese momento sí buscar la atención, la ayuda, el apoyo de alguna institución para decir, no lo estoy pudiendo manejar. Si no vamos en ese todavía, no llegamos a ese punto, esto que mencionaban mis compañeras es así. ¿Sabes qué? Mira, me estoy sintiendo muy molesto, mejor después hablamos. Pero y el chico se puede quedar gritando. Algunos papás de la vieja escuela van a decir, te ganó, ¿sí? Porque entonces tú saliste corriendo y entonces él se quedó empoderado. No tiene que ver con eso, porque eso ya tiene que ver con una lucha de poderes. Y eso no nos va a llevar a ningún punto. Sí, si es necesario, yo me iré, porque yo soy el adulto y yo soy quien está poniendo tierra de por medio y un espacio para enfriar las cosas. Fíjate todo el proceso que se requiere para poder hacer esto. Un control fuerte para decir, ¿sabes qué? No voy a discutir contigo, al rato hablamos. Y también tú se estás vale frenando decir, eso. en este momento estoy perdiendo el control, como tú lo estás perdiendo. ¿Qué te parece que Demos nos damos espacio. un tiempo? Tierra de por medio. ¿No? Y hacemos, o sea, hablarlo, poder expresar, justamente como tú también lo comentabas, ojalá que vayamos haciendo mucho más una cultura de hablar de lo que sentimos, de lo que nos pasa adentro con nuestros hijos. Y entender pues que la violencia no lleva a ningún lado, entonces siempre tiene que haber esa parte coherente que calme las cosas. Y la va a aprender desde ti. Exactamente. Hacemos una pausa, regresamos. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin, político y científico estadounidense. Continuamos con el programa. Ahora vamos a esta sección de ayuda a la comunidad. Les vamos a presentar a continuación fotografías de personas que han desaparecido en México. Les vamos a pedir que las observen con atención. Si ustedes les reconocen, agradeceremos cualquier dato que pueda ayudar a dar con sus paraderos. El teléfono que va a aparecer en sus pantallas es el 55 56 74 7902. La primera fotografía corresponde a Carlos Alonso Pinto. Él desapareció en calle Francisco Villa, ampliación San Sebastián, en La Paz, Estado de México. Y el último día que fue visto fue el 5 de agosto del 2020. Si usted le reconoce, le ha visto de camino al trabajo, donde usted va a hacer ejercicio, donde usted le haya visto, aunque no le hable, cualquier dato puede ser de mucha ayuda para dar con su paradero. La siguiente fotografía corresponde a Nimbeselene Cepeta Xochigua. Ella desapareció en Los Reyes La Paz, Estado de México. La última vez que fue visto fue el 30 de mayo de 2019. De la misma forma, si le reconoce o se reconoce usted mismo en estas fotografías, sus familiares le están buscando. Agradecerán que se comunique con ellos o que se comunique al teléfono que aparece en su pantalla y se les hará comunicación con sus familiares. La siguiente fotografía corresponde a César Isaac Ramírez García. Él desapareció en Privadas Villas de Moreno, esto es en San Luis Potosí. La última vez que fue visto fue el 4 de septiembre de 2021.
De la misma forma, si le reconoce, se agradece cualquier información. La siguiente fotografía corresponde a José Ignacio Aguilar Lemus. Él desapareció en Santiago con Guripo, en el municipio de Angamacutiro, esto es en Michoacán. La última vez que fue visto fue el 23 de julio de 2023. De la misma forma, si le ha visto, se agradece cualquier dato que ayude a dar con su paradero. Y la última fotografía que usted verá corresponde a Miriam Mercedes Bautista Tamayo. Ella desapareció en Ocotlán, Jalisco, y la última vez que fue vista fue el 15 de agosto de 2023. Si usted reconoce a cualquiera de las personas que vio, cualquier dato, cualquier información es buena y de mucha ayuda para sumar a dar con ellos. Muchas gracias por poner atención en esta sección. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas que han estado llegando y los comentarios aquí al respecto del tema de hoy, cómo decir no a los hijos. Nos dice Glory Marzán en Facebook. Estaba ella poniendo mucha atención y dice, exacto, cuando están muy enojados los jóvenes y adolescentes, es mejor retirarnos hasta que se calmen. Luego Lizy Hernández también estaba muy atenta y su expresión es de qué miedo al respecto de cómo pueden reaccionar ciertos adolescentes ya de manera violenta. Ella dice, qué miedo, si con dos pequeñas de 6 y 4 años a veces es muy complicado mantener la calma al decir que no y ser firme. Tenemos otro comentario que es más bien pregunta, nos dice Gloria Alejandra, ¿cómo manejar un no con tus hijos si la profesora te dice que no se debe utilizar esa palabra, argumentando que la psicología actual recomienda no usarla? Pues no hay una recomendación de tal cual, nosotros somos psicólogos, de que no la utilices. Sí que hay alternativas, eso sí es importante, o sea, conocer de qué formas estás diciendo no sin utilizar la palabra. Cuando tú das opciones o cuando tú utilizas, por ejemplo, no sé, una estrategia de sándwich, ¿no? Donde dices algo positivo y en medio pones el no y después vuelves a decir algo positivo. Pero estás diciendo no sin decir no. O sea, lo que hemos comentado. Comprendo que estás muy triste por no ir con tus amigas al centro comercial, pero no vas a ir y me gustaría que pasáramos, si tú quieres, la tarde juntas, ¿no? Estás diciendo no de alguna forma, pero no es solo decir la palabra, es una forma de hacerlo. Y hay otras como, o sea, puedes dar muchas alternativas y no explicaciones, como decíamos, sino que sí se puede entender la consecuencia. O sea, ¿por qué crees que no deberías ir? Y muchas veces cuando ya son adolescentes, de verdad, como yo lo decía anteriormente, sí puede salir la respuesta de ellos, porque ellos lo saben. Lo que pasa es que muchas veces en este mundo en el que vamos tan aprisa, no nos damos el tiempo ya como papás para, a ver, vamos a sentarnos, vamos a escucharnos, te voy a escuchar, a ver, ¿y qué haces con esas amigas? ¿Y qué es lo que pasa? Porque todo tiene que ser así. Entonces creo que ahí esas pueden ser como algunas alternativas que sirven. La otra que decíamos, bueno, a veces siempre hay que decir que no, tampoco. También préstate para hay ocasiones, sobre todo con un adolescente, tienes que negociar. Si no negocias, olvídalo, lo vas a perder. Ok, pues justo Dolores Mesa nos dice, considero que es muy importante la comunicación en todas las edades. Desde pequeños los niños entienden a reconocer los límites y las consecuencias de sus actos con todos los cuidadores, padres, abuelos, tíos. Y todos tenemos la obligación de ser respetuosos y persistentes con las normas a seguir. Muchas gracias por este comentario. Los queremos invitar a ver una cápsula que preparamos con la doctora Hatsuko Nakamura. Ella es doctora en desarrollo humano y aquí nos explica el impacto del no como limitante en el desarrollo personal de un individuo y cómo se pueden poner límites sanos a los hijos. Vamos a ver qué nos dice. ¿Por qué es importante o no el no? Aquí tienen ustedes la respuesta. Cuando creamos un clima de aprendizaje en donde todo es, no toques ahí, no vayas para allá, no metas el dedo allí, lo que ocurre es que la persona que se está formando va haciéndose hacia atrás en su mente, en sus emociones y en sus acciones. Lo más importante es crear un clima de aprendizaje en donde el no
no se ha dicho de manera oral todo el tiempo. Por ejemplo, los apagadores de luz, hay unos instrumentos facilísimos y baratísimos, colocas allí para que el niño no vaya a meter el dedo y ahí te olvidas de un no. Es decir, si nosotros crecemos en un clima de aprendizaje en donde se nos deja hacer, prevalece el centro de la persona. Y entonces no es alguien que tiene que estar todo el tiempo detrás y viendo a la mamá, al papá o a quien ejerza la función materna que le diga que sí y que no hacer. Podemos utilizar el lenguaje corporal. Aquí es muy importante una sonrisa, muy bien, el tocar, el abrazar. Así los niños saben que están haciendo las cosas bien. Es muy importante establecer un vínculo de comunicación afectiva. Los procesos socioafectivos en las distintas etapas del desarrollo permean el ser. Si no logramos generar una comunicación afectiva con nuestros niños, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿Y qué tipo de hombre pretendemos formar? Si algo se deben llevar hoy en su mente, en su corazón, en su alma es ¿qué tipo de hombre pretendo formar? Porque cuando yo tengo claro hacia dónde voy, aparecen los cómo. Y en esta búsqueda de los cómo es muy importante sí generar el habla, porque pensamiento es lenguaje, lenguaje es pensamiento. Todo el tiempo nuestra oralidad y nuestra corporalidad están hablando, están transmitiendo, están comunicando. Desde mi expertise, el ABC de la educación es punto número 1, educa con amor y con autoestima. Punto número 2, sea auténtico. Si la estás pasando mal como padre, todos tenemos nuestros 5 minutos de malestar. La estás pasando mal, por favor, retírate a calmarte. No puede ser que generes procesos de comunicación en un estado en donde no estás en tu centro, porque eso regresa a ti. Punto número 3. Trabaja por generar la vida que tú quieres, el clima de aprendizaje que tú quieres para ti y para tu familia. Muchísimas gracias a la doctora Hatsuko por esta entrevista y de verdad que sí nos hace reflexionar muchísimo porque pues sí se debe tener un objetivo. ¿Qué hombre, qué mujer te gustaría que fuera tu hijo? Pero de una forma sana porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando era niña y luego me gusta contar mis historias porque a veces nos sentimos identificadas, ¿no? A mí no me gustaba que mi mamá me peinara de 2 trencitas y diario me peinaba. Yo le decía, mamá, es que no me gusta. Y diario regresaba despeinada. Me las quitaba llegando a la escuela y mi mamá siempre es que es lo mejor para ti porque te ves más bonita, porque te ves más arreglada. Yo le decía, es que las 2 trenzas no me gustan. ¿Por qué no me haces una coleta así? Y a ver, era la forma de educar de mis padres, no es que no me quisieran, ni mucho menos viví traumada, ni nada que se le parezca, pero decía, oye, qué padre hubiera sido que un día me hubiera peinado como a mí me gustaba, ¿no? Y es esa importancia de escuchar también lo que ellos están queriendo decir. Y aquí yo creo que algo claro que nos pudiera ayudar es a veces hay que volver a lo básico, ¿no? A veces queremos, ay, quiero un hijo que vaya a todas las clases, que aprenda, que se supera, que sea mejor que yo, que gane más que yo. Ya sabes, un chorro de expectativas que tenemos como padres, porque las tenemos, porque es inevitable no tenerlas. Y los chicos tendrán sus propias expectativas y el mundo te pone otras expectativas. Pero cuando te sientas un poco perdido, cuando digas, no sé qué hacer, me siento abrumado, esos 5 minutos a veces se convierten en horas, los que decía la doctora, vuelve a lo básico. Realmente, ¿qué quiero de mis hijos? Quiero que sean buenas personas, que sean felices, que sean honrados, que sean honestos, que sean... Tengo que conectar con ellos para mandar este mensaje. Primero el ejemplo, porque para poner límites hay que ser congruente, consistente y claro. Entonces, trata de volver a lo básico contigo y decir, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué estoy gritando tanto? ¿Por qué estoy diciendo tanto no? ¿O por qué digo tanto sí? ¿No? Y cuando tú analices el por qué, creo que el camino como que se despeja y se ve mejor. Entonces, cuando te sientas abrumado, vuelve a lo básico. Y además también hay papás que de repente tienen un hijo que si le dices que no lo entiende más fácil y tienen otro hijo que te dice, a lo mismo te dice, pues no me parece, ¿cómo ves? ¿No? O sea, y eso de estar, pues sí, tratando de entender a estas distintas personalidades no debe ser nada fácil para los padres. Pero es tu mejor proyecto. Claro. Entonces,
Si hay cosas que haces por el trabajo, que no te sientes a decir, ¿por qué me salió más terco? ¿No? Capaz ya hasta contestas, se parece a mí, Claro. capaz ya hasta llegas a eso, ¿no? Y además Entonces, llega tu vida en otro momento, tú eres otro. Entonces, claro que son distintos y te retan de manera diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le digo algo a mi hijo, a mi hija, y le digo no se va a hacer por lo que ya hemos comentado a lo largo del programa, y no hace caso y termina haciendo algo que yo no le autoricé, que no estaba dentro de las reglas de casa, que no estaba en el convenio, que no estaba en la negociación? Los castigos, ¿qué se tendría que hacer de repente? También pongo otro ejemplo que le digo a mi hermano, ¿por qué no vino mi sobrino a la fiesta? Porque está castigado. ¿Y por qué está castigado? Porque llegó le di una hora de llegada de la fiesta y no llegó. ¿A qué hora le diste la hora? A las 12. ¿Y a qué hora llegó? A la 1. Y yo así como que también como tía dije, ay, Qué manchado. tampoco es como que para el castigo. Obviamente no le dije, ay, pobrecito de mi sobrino. Pero al final, o sea, también en qué momento puedes estar como ejerciendo ese castigo por algo que tal vez no era tan grave que no o lo yo merecía, ¿no? exactamente. Vidal, ahorita que lo mencionaba en la entrevista, tiene un libro precioso que a los televidentes, a los que nos ven, pueden tomarlo como referencia. Es muy útil, de hecho, y de ahí nos servimos, yo creo que varios psicólogos para poder dar algunas recomendaciones. Hay varias especialistas, Alicia es una de ellas que también puede seguramente en sus obras encontrar varias recomendaciones. Básicamente tiene que ver con un par de cosas. Primero, no hablar de castigos ni de premios, eso sí ya quedó en el pasado. Se habla ahora de consecuencias, ¿no? Siempre consecuencias, porque la consecuencia es algo que la persona se gana, ¿sí? Es decir, la consecuencia va a depender de la acción. Lo que del hiciste niño. Lo que trajo hiciste va a esto. traer una consecuencia. No el que papá sea buena onda y te haya premiado, o no el que tu mamá sea una bruja y te haya castigado. Eso no va por ahí. Es una consecuencia básicamente de tu acción, ¿sí? Entonces, cuando se habla con los niños, y eso sí desde pequeñísimos hasta adolescentes o adultos, esto es consecuencia de lo que tú decidiste. Eso le devuelve todo el poder y la responsabilidad al sujeto de hacerse cargo de lo que decidió en su momento, ¿sí? Entonces, de ahí un poco te sales de la jugada en el sentido de decir que tú eres la buena mamá o que tú eres la pésima madre, ¿sí? Entonces, por eso es importante hablar de consecuencias. Y evidentemente te ponen ejemplos de qué nivel de consecuencia, digamos, traería determinada acción de tu hijo o de tu hija. Eso sí es muy importante que esté relacionado, por supuesto, lo más que se pueda con la falta. La consecuencia tiene que estar relacionada con la falta para que haya un hilo conductor y él pueda entender o ella pueda entender que sí, que eso que pasó a continuación tiene que ver y el resultado directo de la decisión que tomó de hacer algo que estaba prohibido o de algo que no estaba en el acuerdo, etcétera. Por ahí un poco, en términos generales, podríamos irlo abordando de esa manera. Y yo agregaría que tienes que pensar anticipadamente en la consecuencia, porque no te va a salir siempre como tú esperas, sobre todo con los adolescentes. Entonces, ya piensa cuál va a ser la consecuencia. Incluso lo puedes hablar con él. Exacto. Oye, y si no llegas a Anticipar. las 12, ¿qué va a pasar? Ah, pues, insisto, muchas veces Hasta puede se ponen salir peor de ellos ellos, consecuencias ¿no? que las que tú hubieras puesto. Exacto. Ay, no se me había ocurrido. Pero anticípalo. Eso también es muy importante porque en como- el no. Anticipa lo que puede pasar. Desde los niños, por ejemplo, Y si que tú lo vas a sepan, un que se consultorio responsabilicen. y entonces el niño sabes que va a gritar, pero tiene que estar en silencio, anticípala con, oye, vamos a ir y vamos a jugar a los mimos y entonces, y vas a estar en tu... No le estás diciendo que no, le estás anticipando lo que va a pasar. Claro. Con el adolescente también lo puedes hacer, porque si no, cuando sucede, te agarra con los dedos en la puerta y a lo mejor pones una consecuencia que no tiene nada que ver con que haya llegado tarde, Y que ¿no? no vas a cumplir además, que eso es lo peor, cuando la dices, porque además la dices con la víscera del enojo. Exacto. Esto de que te agarra con los dedos en la puerta, te agarra en el momento que estás, o sea, ya revientas y entonces viene la consecuencia, 6 No, meses Ya no sin vas a salir, la comida ¿no? familiar. ¿Qué tenía Bueno. que ver la comida Sí, familiar? nosotros con así de, la ¿qué fiesta? culpa ¿No? tenemos de eso? Pero, por ejemplo, si tú se lo estableces, además tampoco te sorprendas, ¿eh? Porque puede estar establecida la consecuencia. Vamos a suponer que tu hermano le hubiera dicho, ¿a qué hora vas a llegar? A las 12. No llego. Bueno, si tú no cumples con llegar, pues el siguiente fin de semana no vas a salir. Entonces el adolescente
hasta juegue. Pues el siguiente no salgo, ¿no? O sea, Ay, tienes ya que ni estar decide. Ni quería ir a esa pensando fiesta. en un montón de cosas cuando... Pero a lo mejor cuando te quito la hora. Exacto. Entonces ya no vas a poder llegar a las 12, vas a tener que llegar a las 11. A las 11. Que diga, bueno, pues entonces no cumpliste con esto la siguiente vez. O sea, simplemente a veces futurizar que hay cosas que pasan porque están conociendo el mundo y porque te están llevando a ese límite, pero la consecuencia debe de ser hasta que el chico diga, pues me lo gané. O sea, me lo busqué. No es tanto de mi mamá es un ogro maldito, mi papá no me entiende, ¿no? Pues sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Claro. Es así. Pero estar como muy consciente de que hay edades en donde puedes ser un poco más flexible que otras, en donde puedes platicar, puedes preguntar. Y te decía yo, cuando le preguntas, ¿y si no llegas a las 12 y no? Porque ya ha pasado, por ejemplo, no te voy a dar más tiempo porque tú no cumples. Entonces, a ver, ¿y si no llegas a las 12? A veces ellos mismos, con el deseo de sí, por favor, déjame ir hasta la 1, por favor, no sé qué. En su negociación la consecuencia es hasta más dura de la que tú hubieras puesto. Sí. Pues, Efectivamente. perfecto. Bueno, pues Oye, Leti, vamos a ver. justo Ajá. tenemos una reflexión, por decirlo así, es un testimonio Sí. de un joven, de Cristian Álvarez. Él nos comparte cómo vivió los límites que le ponían sus papás en diferentes etapas desde niño, cómo lo ve ahora desde que es adulto. Y que tiene Vamos hijos. a ver qué nos dice. Tengo 19 años, estudio diseño y comunicación visual. Yo cuando era niño realmente me decían, ahora sí que gánate tú las cosas. Si necesitas algo, gánatelo tú, demuestra que te lo quieres ganar, ya sea en calificaciones, ya sea en lo que necesites, gánatelo, trabajando honradamente, claro. Y si no, esperar. O sea, realmente hay que ser pacientes para cada cosa. A mí me han dicho sobre el no al respecto de decir, por ejemplo, cuando me decían no se puede porque tal vez aún estás muy niño para entenderlo algunas veces, ya que si necesitaba por ejemplo, un teléfono, ¿no? En ese entonces que aún eran de teclas. Yo veía que había otros que tenían unos y se llamaban y todo eso. A mí me decían que no porque aún no estaba en la edad, o que no porque tal vez no había dinero, o que no porque no me lo gané. Siempre me decían de una forma específica qué era lo que se necesitaba para conseguirlo, o por qué no se podía. Pues cuando yo era pequeño no lo entendía porque realmente me costaba asimilar las cosas. Realmente en esa edad me sentía muy, no sé, lo sentía de una forma negativa, como si no me quisieran dar nada. Ya creciendo ya me doy cuenta de que realmente no era así, eran por situaciones inclusive económicas tal vez. A mí me han dicho que no y lo tomé como una forma de también para que yo dijera que no a muchas de las cosas. Si me ofrecen drogas, si me ofrecen ir a lugares donde sí realmente yo considere que no son lo adecuado, ahí es donde yo tengo que medir eso. Y me hago más responsable porque también lo que yo consigo con mi propio esfuerzo lo tengo que valorar hasta el último. O sea, desde inicio hasta último ya lo tengo que tener bien. O sea, tengo que tener esa responsabilidad con mis propias cosas también. Pues sí, a mí el no me ha servido bastante. Me ha ayudado a ser inclusive más autónomo con mis decisiones. Ya puedo elegir o puedo tener más decisiones sobre una situación o lo que se amerite. Y ya sabré cuando es un no o un sí. Así ya tengo más facilidad para no cometer los mismos errores o cometer otros errores. Me lo han dicho mis papás. Me han dicho de que si quieres ser alguien también con carácter, con valores, con una seguridad al hablar, con una forma de expresarte, tienes que saber decir también no. No siempre vas a aceptar a todo lo que se te venga. También tienes que saber decir no cuando realmente se tiene que decir no. Muchísimas gracias a Cristian por este testimonio de verdad tan importante, porque como él dice, el que me dijeran que no me hizo mucho más responsable, me enseñó a decir también que no, a decir que no a situaciones que me ponían en peligro. Y qué bonito es escucharlo de un adolescente mucho más consciente de,
pues sí, en ese momento cuando me lo dijeron no lo entendí, pero hoy lo agradezco y además me ha servido para darme cuenta. Pero si analizas toda la conversación, mis papás siempre me dieron la responsabilidad, me dijeron, te vas a ganar lo que tú estás decidiendo. Entonces, en tu toma de decisiones, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, aprende a saber cuál es esa reacción para saber si eres capaz de hacerte cargo de esa reacción. Claro. Y además, a veces puede ser hasta el tono en cómo se lo digas, ¿no? O sea, si no es lo mismo que te lo digan así de no y punto y cállate y enciérrate, o sea, a que te digan, pues hoy va a ser no porque no tengo el tiempo, porque no te puedo llevar, porque... Suave, ¿no? suave en el modo. Ya en el modo, en el fondo. ya te puede, exactamente, efectivamente, ya te puede cambiar toda la perspectiva, ¿no? Está cargado y tiene esta connotación negativa porque, bueno, yo regreso al tema generacional. Así lo aprendimos. Las frases eran, soy tu madre. ¿Por qué? Pues, soy tu madre. Y te callas, ¿no? O porque soy tu padre. O sea, era así. Entonces asociamos el límite con autoritarismo cuando no tiene nada que ver. La autoridad puede ser lo que mencionaba Alicia, te la ganas, una cuestión de respeto. Nosotros como adultos lo podemos vivenciar con nuestros jefes, por ejemplo, ¿no? De pronto tenemos jefes que son autoritarios y de pronto tenemos jefes que de pronto admiramos cómo ejercen su liderazgo porque es una manera en donde escuchan, donde son tolerantes y ahí podemos ver la diferencia como adultos que a pesar de ser jefes igual, hay una cuestión en donde una cosa es ser autoritario y otra cosa es manejar la autoridad con liderazgo, ¿no? Y límites claros. Límites claros. Eso mismo, si tú lo trasladas a la familia, te ayuda a entender que puede ser un papá, porque puede serlo una mamá violenta, autoritaria también, y que el no es no y te callas y ya, o puede ser un papá que también tenga una mamá que también tenga la capacidad de poder escuchar, de poder decir, bueno, pero ¿por qué te interesa salir a esa hora o por qué a fuerzas a esa hora Y sigue llegar, el no. Y sigue el no, ¿no? De cualquier manera. Exactamente. Y eso da esta capacidad de poder generar la relación, la conexión con tus adolescentes sobre todo, y no necesariamente verte de manera violenta. Efectivamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Los límites no deben ser impuestos de forma autoritaria, sino explicados de manera comprensible y razonada. Extracto del libro Límites para nuestros hijos del psicólogo infantil Jan Hunt. Este control como padre que tienes que tener. Muchas veces nuestra reacción ante lo que sucede es lo que hace que se pierda la asertividad de ese no. El grueso de la población, las edades, nosotros somos de una generación donde aprendimos a evitar contactar con las emociones, ¿sí? Se termina volcando en el no, se termina volcando toda la frustración y todo el coraje y el resentimiento, y a veces también traumas e historias pasadas de los propios padres. El exceso tanto del sí como del no es bien importante y hay que estar muy conscientes de no hacerlo. Los límites jamás dejarán de ser un factor de protección. Un no también es un te quiero. Tus argumentos van a tener que ser muy sostenidos para no salirte de ese no. A veces un no puede enseñar hasta más que un sí. Sí. Lo que queremos es que se entienda, o sea, no desde el no, sino que entiendas cuál es la consecuencia, que se pueda comprender desde la primera infancia por qué no. El que le expliques exactamente tiene una razón, me parece que eso le da argumentos al niño, puede entender la razón de por qué la negativa, pero eso no quiere decir que lo vaya a aceptar de buena manera. Suave en el modo, pero firme en el fondo. Tú no tienes por qué gritar. La edad es un parámetro, la edad del desarrollo del crecimiento es un parámetro, un factor para decir y para decidir cuándo y hasta dónde. La chamba más importante como padre que tenemos es hacer de esa personita la mejor personita que se puede. Claro. Las razones que de fondo de un no están como el cuidado de tu hijo, la protección, el que no se haga daño, el que no corra riesgos, tienes una base sólida, un sustento para poder mantenerte ahí. Si tú te diriges al adolescente desde esta figura en donde no se puede pasar, no hay explicaciones, no hay un porqué, no conectas y entonces no hay cooperación del adolescente. No se trata de vencer a tus hijos, de yo soy tu papá porque lo digo yo y porque... No convencer de, ándale, hijito, hazlo, por favor. No, ese convencer no. Vas a convencer de que van a trabajar juntos porque lo que estás haciendo es en beneficio de él.
Es muy frustrante querer cumplir con estándares que no vas a alcanzar porque todos nos vamos a equivocar. Es que yo le quiero dar lo que yo no tuve, yo te contesto y a lo mejor le quitas la oportunidad de aprender lo que tú aprendiste. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a solucionar un problema si lo que trato justamente es no crearle problemas? El 17 de octubre de 1953, la mujer mexicana adquirió los mismos derechos que los hombres ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este fue un día histórico para México y para las mexicanas, porque el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales necesarias para otorgar a las mujeres mexicanas la plena ciudadanía. El Diario Oficial de la Federación anunció que a partir de esa fecha, las mujeres contaban con el derecho de votar y ser votadas en todas las elecciones. Sin embargo, el ejercicio efectivo de este derecho se materializó hasta el 3 de julio de 1955, cuando las mexicanas votaron por primera vez en una elección federal. El sufragio femenino marcó un reconocimiento fundamental a la igualdad en la participación política y representó un paso importante hacia la equidad de género en México. Desde entonces, las mujeres continúan luchando por sus derechos y por su participación activa en la toma de decisiones del país, contribuyendo de manera significativa al desarrollo y la evolución de la sociedad mexicana. Bueno, pues sí, sin lugar a duda, un día muy importante para nosotras las mujeres y todavía el camino es largo, nos faltan mucho por recorrer, pero bueno, tenemos ahorita ya muchas satisfacciones. De hecho, ver contender por cargos políticos a mujeres, que es algo sumamente valioso. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir con este tema. Ahora hemos hablado mucho de cómo a muchos papás les cuesta muchísimo trabajo poder decir sí y se la pasan diciendo no, y cómo decir también de una manera asertiva, de una manera sana, que ayude y que haga mejores personas a nuestros hijos. Pero ¿qué sucede con los papás que les cuesta trabajo decir no y que todo se la pasan diciendo que sí? Porque las circunstancias pueden ser muchas, por el trabajo, porque no tengo todo el tiempo suficiente para estar con mi hijo, porque no quiero que viva lo que yo viví, porque que no sufra. ¿Qué sucede cuando hay papás que dicen, es que yo no le puedo decir que no a mi hijo? Pues yo creo que si les pintamos qué hijo va a recibir, ¿no? en unos años, ningún papá estaría tan dispuesto a dar tantos sís. Yo creo que aquí hay que futurizar, ¿no? Un niño que recibe SIS simplemente va a ser un niño que se frustra muchísimo cuando sea un adulto y no va a tener la capacidad de saber qué hacer con ese no que recibió, ¿no? Esta tolerancia a la frustración va a ser mínima. Pueden ser niños muy tiranos, personas que tengan muchos problemas para relacionarse, personas que su frustración los lleve a hacer otras cosas porque como si en mi vida me dijeron que todo sí, ahora es no. Entonces, creo que cuando tú le explicas a un padre que los límites son necesarios, que los límites dan estructura, que va a haber nos en la vida, que no se trata de que le pongas piedras en el camino, pero sí le hagas entender que hay muchas cosas que aprender en el mundo, que hay que aprender a ceder, que hay que aprender a encontrar salidas diferentes, tomas de decisiones distintas, le estarás dando mucho más herramientas para que él viva que el facilitarle el camino, porque él no va a estar siempre para resolverle la vida. Hay que hacer también un ejercicio de reflexión para entender el papá, la mamá que le está costando trabajo, decir no, la causa de por qué a ella no está pudiendo, ¿no? Regular a su hijo o a su hija, poderle poner un freno, una consecuencia o un no, porque mucho de eso tiene que ver a veces con la culpa, ¿no? Con lo que decíamos hace un momento, mamás trabajadoras, por ejemplo, que no están todo el día, o gran parte del día están fuera, de pronto sienten la necesidad de llegar y entonces poder apapachar, consentir y volcar todo ese amor y toda esa emoción de extrañar al hijo para poder tenerlo bien, que esté contento, que esté feliz, y eso se traduce en sí, sí, sí a todo, ¿no? Pero si parte de la culpa, también eso no exime que en un futuro, como dice Alicia, vamos a tener un hijo o una hija que no puede tolerar un no, que ante una limitante se va a frustrar, que se va a ofuscar, que no va a encontrar otras alternativas, que no va a poder
incluso desarrollar habilidades para poder crear estrategias para ver cómo sí logró esto, ¿por qué? Porque todo de alguna manera se le dio tan fácil que no logró desarrollar herramientas para poder sobreponerse a situaciones adversas, ¿no? Pensándolo un poco desde ahí, sí, yo insisto en por qué el papá, por qué a esa mamá le está costando trabajo. Y ese ejercicio a lo mejor ya te dice mucho, y si te das cuenta que tiene que ver con una deficiencia o una equivocación o un error, que cualquier papá lo puede tener como ser humano, entonces se puede trabajar en ello, ¿no? Y entonces pues, se puede hacer cargo de eso y puede decir, a mí me está costando trabajo por esto. Entonces ya será, por lo menos puso foco al problema y entonces podrá abocarse a él. Claro. Ahora, Yolanda, también puede ser en ocasiones también porque a los papás, hay papás que les da flojera enfrentarse a ese hijo y de repente pueden decir, ay, sí, ya haz lo que quieras, con tal de que no discutamos, no me quiero enfrentar a ti porque qué difícil enfrentarme a este niño, a esta niña. A todo dicen que sí y se evitan como la fatiga del conflicto, efectivamente. Sí, y creo que ahí es importante lo que dices porque muchas veces como entendemos el conflicto, es como si fuera algo desagradable, algo que siempre trae malas cosas. Y yo creo que si lo vemos desde otra forma, el conflicto en la familia puede ser una oportunidad. Una oportunidad también el decir no, y el que no por esto, y que se desarrolle toda una dinámica alrededor de eso, puede ser una oportunidad para a lo mejor yo encontrar mis propias creencias como mamá, como papá, desde dónde te estoy diciendo que no, pero también escucharte a ti, o sea, mirar desde otro lado. A veces sí puede dar, como tú dices, flojera, pero porque más bien creo que es una evitación del conflicto. Y creo que es importante que también enseñes a tu hijo, a tu hija, que los conflictos también son importantes. Así es. Porque si no, después no va a poder solucionarlo. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Marisa Escribano sobre este tema y vamos a regresar con sus mensajes y sus llamadas. Buenos días. La capacidad de decir no de una manera adecuada y efectiva a los hijos es fundamental en el proceso de la crianza. Aunque puede resultar difícil, negar a algo puede ser un acto de amor y cuidado hacia ellos. Aquí hay algunas reflexiones sobre la importancia de saber decir no a nuestros hijos, así como algunas formas positivas de hacerlo. Establecimiento de límites. Decir no implica establecer límites claros y saludables para los niños. Esto les ayuda a entender qué es aceptable y qué no lo es, promoviendo su seguridad y su bienestar emocional. Enseñanza de habilidades de autorregulación. El decir no en determinadas situaciones enseña a tus hijos cómo regular sus emociones y sus deseos. Les ayudas a comprender que no siempre pueden obtener todo lo que quieren de inmediato y a desarrollar paciencia y tolerancia a la frustración. Fomento de la responsabilidad, porque decir no en ocasiones también les enseña a tus hijos sobre la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones y les ayuda a comprender que deben tomar decisiones adecuadas y que no siempre pueden evitar las consecuencias negativas de sus elecciones. Así que sé claro y sé firme. Utiliza un tono de voz firme, seguro, al decir no, porque esto muestra a tus hijos que te mantienes firme en tus decisiones y que no hay espacio para la negociación. Explícales el motivo. Brinda una breve explicación sobre por qué estás diciendo que no. Esto les ayuda a comprender tus razones y a aprender también la situación. Y ofréceles alternativas. En lugar de simplemente negarte, ofrece alternativas o soluciones que sean más apropiadas o más viables. Esto les muestra que estás dispuesto a considerar sus necesidades y a encontrar un compromiso. Reconoce y valida las emociones de tus hijos cuando dices que no. Recuerda que decir no no significa que no amas a tus hijos, sino que estás ejerciendo tu rol de padre o madre responsable. Es un equilibrio entre establecer límites y ofrecer amor y apoyo emocional. Nos vemos la próxima semana. Pues continuamos con el programa. Muchas gracias a Marisa por esta reflexión. Tenemos muchos comentarios que nos están haciendo llegar. Se los agradecemos. Aquí en YouTube, por ejemplo, Cecilia Ramírez nos dice, establecer límites es ofrecerles seguridad a los hijos.
Pues sí, sí es muy cierto. Totalmente. También tenemos acá a Pedro Murillo que nos hace una reflexión, me suena que la sacó de algún lado, pero dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del bien. Un poco lo que decían aquí. Y justo nos comparte Irene, muchas gracias por la confianza, que nos dice, mi hijo tiene 15 años, según intenté platicar, guiar a mi hijo, me costaba mucho decir no. Esto también lo que decían. Me llegó a agredir verbal y físicamente, tiene un mes que se fue con su padre, me siento muy triste, fracasada, siento que le fallé, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, yo creo que primero dejar de pensar que falló, ¿no? Las decisiones que se tomaron en el momento seguramente fueron las mejores y también es un límite decir, bueno, si cruzas esto, hay consecuencias, a lo mejor es ir con papá. Creo que ahí lo importante es que ella está tomando conciencia ya de me cuesta mucho trabajo decir no. Y justo lo que comentabas, cuando ya llegas a esa idea, intenta profundizar un poco más. ¿De dónde viene el no poder decir no? ¿Qué papel quieres jugar, ¿no? Con esta excelencia de madre que entonces no estás queriendo ejercer como esta autoridad que puede ser con mucho amor? No tiene que ser algo desagradable. Y yo creo que también algo que te relaja cuando estás en este, pues es una difícil tarea, la de educar, es un compromiso y una responsabilidad enorme, en pensar en que a los hijos hay que darles lo que necesitan, no lo que quieren. Muchas veces ellos piden porque es parte de crecer, de exigir, pero realmente si tú conoces que esto ha sido como repetido a lo largo del programa, si tú lo conoces, esto no lo necesita, este necesita más límites, o este necesita que yo lo empuje porque es muy tímido, o este necesita más sís que no. Entonces, el entender, en una parte de mi última publicación hablo de educar desde tus faltantes. Cuando tú descubres que tú estás educando desde tus faltantes, ahí te puedes dar cuenta en dónde tienes que recalcular el camino. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Porque esto me hace sentir bien a mí o porque le sirve a mi hijo? ¿Es una necesidad mía o es una necesidad de mi hijo? Y es ahí donde empiezas a decir, pues sí, no me encanta decirle que no, pero lo necesita. Por el bien de él, no por mi bien, para decir, ay, qué buena mamá soy porque le dije que sí. Ahí donde yo descubro por qué hago lo que hago. Claro, y también ahora que lo menciona así, hay la posibilidad de empezar a trabajar sobre ella misma, ¿no? Es decir, su hijo no está con ella ahora, pero eso no significa para nada que la relación se ha terminado. O sea, ella sigue siendo la madre de ese chico. En algún momento esperemos que quizá, nadie sabe el futuro, ese chico va a poder regresar quizá más adelante, con años más, y ella, si hace un trabajo importante desde este ejercicio de reflexión, se trabaja a sí misma emocionalmente, va a poder ser una mamá diferente, en el sentido que sea, para ese hijo mayor que puede retornar a su vida de una forma, ¿me explico? No es una cuestión como de fracaso, como de ya no hay nada que hacer, ya la vida no vale nada, no. Claro. Justo al contrario, justo en esos momentos de crisis es donde uno se empieza a delinear y a decidir, pues bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿No? Y de uno depende decir y tomar la postura de ya, fracasé en mi vida, no sé, no supe ser madre, lo que sea, o bueno, esto me sirve y me catapulta para poder trabajar en mí y empezar a hacer algo diferente con lo que estoy pensando. Muy bien. Aunque tenemos aquí llamadas, muchas gracias. José, adulto mayor, nos dice, mi nieto estudia en 6º año de primaria. Como medio preventivo le prohibimos el uso de celulares, pero él lo toma como castigo. Es un niño con problemas de disciplina, no solo en casa, sino en la escuela. El día de ayer nos hizo un berrinche en la escuela. ¿Qué podemos hacer? Ese punto creo que también es importante y no lo tocamos. O sea, actualmente los abuelos ejercen una parte muy importante en la crianza. Ya no es como antes en donde los veías un fin de semana, ahora ellos educan completamente y a veces están a cargo todo el día. Y creo que también esto que hemos platicado iría dirigido a ellos, en que también es importante decir que no, contener, mantenerse desde esta figura de mucho amor, pero el poder decir, está aquí o este berrinche no puede ser más. Y también el tema de los dispositivos. Yo creo que entre más pronto pongas límites en ellos, mejores resultados tendrás. Y si no, pues como hemos dicho, va para atrás y de poquito a poquito, pero sí con reglas, con tiempos, porque si no puede volverse un problema grave. Y por supuesto que lo viven como
consecuencia, un castigo, porque ellos se relacionan con el mundo por medio de un dispositivo. Entonces es como si perdieran la conexión con todo. Entonces hay que hacerlo muy tenue. Muy medido, a lo mejor quizás asesorados. Yo recomendaría como abuelos, como familia, asesorarse. Hay gente especializada que se ha dedicado a estudiar esto. ¿Cuánto tiempo de beneficio puede ser? Porque además Por edad. las herramientas tecnológicas no necesariamente son, a veces las vivimos así, pero no son malas. O sea, es una herramienta súper que te puede dar incluso y catapultar en términos de aprendizaje muchísimo, siempre y cuando sea regulado y con asesoría. A veces se pierde ahí, de pronto dan el aparato y se desentienden y es donde vienen los problemas, porque no hay ni hora, ni contenidos regulados, nada. Ni que ven, ni control parental, pero Exacto. sabes también que, no sé si es el caso, pero habría que ver si cuando le dan el dispositivo se lo dan a manera de premio, ¿no? Si comes, te lo presto. Si haces, podrás ver esto en el dispositivo. O sea, entonces, claro, si me lo quitas, es un castigo. O sea, si yo te lo he dado como manera de premio y ahora me lo quitas, pues claro que lo ve con un castigo, no como algo que me haga liberar mi mente un tiempo de desconexión. Entonces, y luego también la dinámica que hay en casa. Si yo veo a papá y a mamá conectados todo el tiempo y a mí no me lo permiten, pues también se puede ver como una restricción. Entonces, creo que es el manejo que le das al dispositivo en donde... vamos, el dispositivo está para servirte a ti, no tú al dispositivo. Okay. Tenemos más llamadas. Aquí Joel nos dice, los límites nos permiten avanzar aunque se escuche contradictorio. El regular las emociones nos permite avanzar como sociedad. Muchas felicidades y gracias por este programa. Pues gracias a ti que nos estás viendo y que estás atento a la charla y participando. También aquí otro comentario, una adulta mayor de Veracruz, dice, actualmente los derechos y obligaciones del niño se le tienen que nombrar cuando aún no aprenden a leer y cuando ya saben hay que hacérselo saber. No hay que provocar que caigan en lo que en otros países sucede. Los hijos ya amenazan y dicen que si los tocamos nos van a denunciar. Es una disyuntiva, hay que poner límites. También teníamos un par de llamadas que preguntaban qué se puede hacer con esta situación que se está dando en las escuelas, que pues los niños no quieren obedecer a los maestros. Y como papás, ¿cómo pueden apoyar? Ponía el caso una señora que se comunicó de manera anónima, que en la escuela de sus hijos lo que están optando las mamás es por ir a las clases y quedarse en las clases, como para regular y controlar un poco el comportamiento de los hijos. Pero, ¿qué pueden hacer? Bueno, sí, es una situación difícil, te lo digo yo que di muchos años clases de manera formal y yo creo que aquí sí es trabajo total de los padres, el no quitar la autoridad a esa escuela. Sí, o sea, acércate a la escuela. La escuela debe de ser este apoyo en donde tu hijo pasa ciertas horas y que se complemente con lo que tú haces. Entonces, si tú de repente quitas esa autoridad del profesor, pues no esperes que el profesor pueda intervenir en un caso cuando los mismos niños te contestan, te voy a acusar con mi mamá, ¿no? O sea, y no hay este apoyo por parte de los padres. Eso no quiere decir que no escuches a tu hijo. No va peleado, pero sí la escuela y familia, o sea, y padres de familia tienen que ser un binomio perfecto para trabajar en pos del niño. Y eso se ha perdido. En comunidad. Exacto, es un trabajo en común. Y por eso muchos proyectos ahora se llaman así, ¿no? Son comunidades, Claro. porque todos tenemos que ver en lo que pasa. Por los todos, equipo, conjunto, ¿no? Total. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero en 30 segunditos me gustaría que cada uno diera una conclusión. Comienzo contigo, Yolanda. Pues yo creo que no tenerle miedo al no. Hay muchas formas y muchas alternativas en las que estamos diciendo no, pero que pueden ser asertivas, amorosas. Recordar que siempre, como lo dijimos, la conexión ayuda a la cooperación, así que conecta con tu hijo para que tengas mejores resultados. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Yo les comentaría a los papás, a las mamás, que estén muy atentos a su estado emocional. Yo creo que de ahí parte muchísimo para poder establecer límites, para poder decir no, también para poder decir sí, dependiendo de cómo se encuentran ellos emocionalmente. Así es. Pues se dice que nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, si tú tienes calma, si tú tienes paz, seguramente será la manera de comunicar. Llévate esta frase de suave en el modo y firme en el fondo. Te dará tranquilidad y te hará sentir que estás acompañando a tu hijo en el camino. Y tienes un libro padrísimo que también tiene que ver con el tema. Habla de esta parte. El primer error es ceder la autoridad a los hijos y entonces dar muchos sís. Entonces, sin querer queriendo. Sin querer queriendo.
ahí lo tiene usted, excelente recomendación para usted que nos está viendo. Y bueno, también le quiero recordar que todos los datos de Yolanda, de Alicia y de Eduardo están en nuestras redes sociales. Por si usted lo quiere contactar, las quiere contactar, no duden, ahí van a estar las formas de contacto. Y también los queremos invitar para que el próximo martes nos acompañen, porque también vamos a estar hablando de un tema muy importante: equilibrio, trabajo y familia. También qué importante, ¿verdad? Y qué difícil muchas veces. Así que, bueno, ojalá nos acompañen también el próximo martes. Y gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros. Sí, así es. Muchas gracias a todos los que están preguntando porque llegaron ya tardecito a ver el programa. Pues se queda en las redes sociales, también en la aplicación 11+. Usted se mete a la tienda de aplicaciones de su celular, baja la aplicación 11+ y busca el tema del programa. Lo puede ver completo las veces que usted quiera. E incluso también ahí, como comentaba Leti, en las redes sociales se quedan los datos de contacto de los especialistas. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que continúe en la señal del 11. Hasta la próxima.